Buenas noches, aquí estamos en el Pleno, la política municipal a escena a través de Onda Occidental Cantabria, tanto en radio como en televisión, a través de nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. Siempre Onda Occidental Cantabria, la política municipal, como os decía, en antena. Hoy tenemos nuevo protagonista, Óscar Arcones. Saludos, muy buenas tardes, Marcelo, buenas noches ya. Saludos para ti, para todos nuestros espectadores. Pues sí, hoy tenemos nueva protagonista, repetimos, con una de las alcaldesas que se ha estrenado en esta legislatura que está a punto de acabar, que bueno, pues ahora nos contará qué balance hace de esta primera legislatura que ha tenido al frente de un ayuntamiento, el de Ruilova, al que nuestro amigo Nano bautiza como la capital de los pueblos bonitos, así que tiene mucha responsabilidad. Sara Portilla Fernández, que es la alcaldesa de este municipio de casi 800 habitantes, que además, bueno, pues se supone que ha crecido y que está creciendo en población en estos últimos años y que, como todos nuestros oyentes y espectadores conocen, pues abarca esos núcleos de Casasola, Concha, La Iglesia, Liandres, Pando, Ruilobuca, Sierra y Trasierra. Espero no haberme dejado ninguno. Sara Portilla, como decimos, ha empezado como alcaldesa en esta legislatura, aunque ya estuvo como concejala de la oposición del PRC en 2011, pero por incompatibilidad con el trabajo pues tuvo que dejarlo y ahora se ha vuelto a poner al frente y además consiguiendo ganar esas elecciones para ser la alcaldesa. Aunque no es tolana de nacimiento, porque nació en Herrerías y vivió también en Cóbreces, pero ya lleva muchos años allí, así que lo es de adopción y aquí la tenemos. Le damos la bienvenida a Sara Portilla en el Pleno a esta nueva edición. Buenas tardes, noches ya. Buenas tardes, muchas gracias como siempre. Lo primero es agradeceros a vosotros que hayáis tomado tantas molestias en crear un programa como siempre para darle información y tener al tanto a los vecinos y a la comarca de todas las noticias importantes. Pocos vecinos, pero revoltosos. Bueno, un poco sí. Un poco, sí. Pero con un poco revoltosos, un poco bastante, ¿no? Sí, en principio, bueno, a veces yo diría más bien que los que revuelven son pocos y revuelven mucho. Pero a veces seguimos tachando a la gente por el mero hecho de no considerarnos de tolanos de nacimiento, pero como yo bien digo, lo que más aprecio en mi vida puede ser mi hija y es tolana, totalmente tolana. Y creo que todo el que quiera al pueblo de Ruilova y quiera participar en hacer cosas y de forma activa, pues que es bienvenido. Y yo lo que sí prometí cuando me presenté era trabajar para Ruilova y lo he estado haciendo. Ha sido una candidatura difícil, pero se ha hecho y a la vista está. A la vista está, pues vamos a desgranar todo lo que se ha hecho en estos últimos años porque está a punto de finalizar la legislatura. La pregunta, bueno, es obligada. ¿Va a repetir, va a intentar ser de nuevo alcaldesa de Ruilova? Sí. Con las mismas siglas, PRC. Por supuesto. Ya lo conocían nuestros oyentes, pero era, como digo, pregunta obligada a la alcaldesa de Ruilova. A punto de finalizar la legislatura, ¿está contenta del resultado? Estoy contenta porque ha sido una legislatura difícil, pero para todos, no solamente para el municipio de Ruilova. Creo que todos hemos vivido algo que no habíamos atravesado nunca, como ha sido la época de la pandemia, y hemos tenido que aprender mucho todos, porque ha habido que tomar adaptación a distintas medidas y normas que hubo que hacer día a día, y muchos cambios. Pero eso yo creo que nos ha sido favorable para hacernos más fuertes a todos. Pero menos tiempo para poder hacer cosas que le hubiera gustado hacer, que son 2 años menos de legislatura al final, ¿no? Eso es, porque nos hemos dedicado a otras cosas, de cambios de día a día, que de otra manera, cuando inicias los proyectos, que parece que todas las cosas las sacas de la manga y al día siguiente tienen que estar hechas, y es todo lo contrario. Tú comienzas cualquier tipo de proyecto y lo primero que tienes que hacer es mirar la legalidad, preparar un proyecto, saber dónde lo tienes que presentar, todas las medidas legales que conlleva, la aprobación si tiene que ser aprobado antes en pleno, medidas de distintas consejerías para que te den aprobaciones, y después sacas la licitación, todo lleva unos plazos, unos periodos de publicación, de demás, de licitación, y cuando empiezas la obra dices, ha pasado año y medio desde que yo comencé con todo este papeleo. Eso sí que eso no nos ha frenado para seguir trabajando, evolucionando a la par que íbamos trabajando, aprendiendo todas las cosas y las formas de solicitar las cosas más rápido, ¿no? Lo que está claro es que no ha parado de moverse. Hay que reconocer, bueno, pues que
que ha trabajado mucho en favor de su municipio, pues acudiendo a Santander, a las distintas consejerías, y han sido muchos los consejeros que se han pasado por Ruilova, un municipio pequeño, pero usted ha conseguido acercarlos al municipio y demandar esas obras que necesitan, ¿no? Sí, yo creo que todos los consejeros han pasado en más de una ocasión, a pesar de la época de parón y de la pandemia, que todos han conocido de cerca y les hemos invitado a que viesen todas las cosas que se estaban haciendo, no solamente los proyectos que hemos presentado, por ejemplo, a las consejerías, que han llevado a cabo con licitaciones ellos mismamente desde la consejería, sino otros con subvenciones que hemos hecho nosotros, sino que a la par que hacíamos esas obras también aprovechábamos desde el ayuntamiento a hacer otras y unirlas, o sea, poder decir vamos a hacer este proyecto, pero ¿qué podemos aportar por parte del ayuntamiento para hacer una mejora a la par que hacemos otra? Y creo que esa buena comunicación entre el ayuntamiento y todas las consejerías ha sido importantísima. Bueno, repasamos un poquito lo que ha sido esta legislatura, todos los proyectos. Sí que es cierto que hay uno que ha salido la pasada semana y que es la recuperación de la piscina municipal, que es un edificio que con motivo de la pandemia ahí quedó más o menos paralizado, solo se ha utilizado pues por parte de los albergues, pero que queréis volver a dar ese uso necesario, ¿no? Sí, en principio hemos considerado hacerlo incluso con los fondos propios del ayuntamiento, aunque tengamos también algún tipo de ayuda o subvención que podamos conseguir, pero lo que hemos hecho es presentar un proyecto y que ese proyecto nos diera la viabilidad, sobre todo que cumpliera también con los requisitos que marcaba Sanidad. La piscina era una cosa que se hizo hace muchos años, que se utilizó y es un complemento más a lo que es el complejo del Santiago Galas, del colegio, de las pistas y de toda la zona del albergue, pero pues tenía unas deficiencias tan amplias que ya no era posible el ponerlo en el funcionamiento. Decidimos hacer ese proyecto, cuando ya cumplía todo ello, lo llevamos la aprobación al Pleno, se hizo ya una licitación porque todo lo hacemos en el programa de licitaciones del Gobierno Central, y una vez que ha salido pues ya hemos conseguido la licitación de la obra. Están ahora mismo con la redacción del plan de seguridad, que ya lo íbamos a aprobar en estos días. Y así pues haremos el acta de inicio de la obra, o sea que se comenzará ya sin terminar el mes de marzo. ¿Y qué plazos tiene? O sea, ¿para este mismo verano va a poder...? No va a ser posible, o sea, porque el plazo que se dio a la hora de licitar fue 9 meses, había una complejidad a la hora de licitar también, y es que las piscinas conllevan un doble sentido, no solamente son las empresas que son creadoras de lo que es el sistema de las piscinas, que tienen que ser especializadas en ello, sino que también conlleva la subcontratación de una empresa de construcción para que haga todo el tema de obra civil. La idea de la piscina también era de que estuviera un poco, al mismo tiempo que está dentro del recinto, que esté desligada al resto de las cosas de manera independiente, que pueda funcionar de manera independiente, que es decir, que mañana tú haces una licitación bien a la empresa que esté llevando el albergue o a una empresa que sea especializada en la gestión de piscinas o de zonas deportivas, y pueda tener ella por sí sola el manejo, o sea, de la propia piscina, porque no tenía ni baños ni zona de aseo, cosas que hoy en día son obligatorias para todo. Y luego también pues el acceso para personas con discapacidades también y de todo tipo. Y claro, toda esa obra civil no te la puede hacer la misma empresa que hace el tema de la piscina. Entonces tenía que haber ahí una conexión por parte de ambas empresas, o una empresa que llevara la especialidad también de poder tener piscinas. Y si hemos conseguido a alguien que además tiene bastante experiencia, que ha hecho piscinas municipales también en Rocín y en otros sitios cercanos, y que nos han avalado la seguridad de que se pueda poner en funcionamiento. El plazo que se dio en principio en los pliegos y todo fue de 9 meses, con lo cual era inviable cuando se ha querido llevar a pleno y poder aprobarlo y demás y sacar la licitación, pues es imposible que esté para el verano.
Además, para el verano 2020. Exactamente, la gente que entienda un poco de las piscinas tampoco puedes tenerla, una vez que la hayas terminado, no puedes tenerla vacía un tiempo determinado, es decir, que cuando se vaya a poner a funcionar tiene que ser de cara ya a que tenga ya el funcionamiento previsto y la apertura, o sea que sería para el verano del 24, pero se comenzarían las obras ahora también. El albergue de Ruilova también ha sufrido. El albergue también, mira, ahora mismo, ¿qué nos ha pasado? Que hay muchísima gente interesada porque cuando lo dejó Juventudes, pues nos pasó ahí la patata caliente cuando había ya gente que ya tenía ahí unas reservas hechas para el verano y que se quedaban descolgados, entonces se trató de solucionar y de hacer unos convenios para poder solventar ese tema, siempre y cuando pues, las empresas o las asociaciones que viniesen pues tuvieran ellos la independencia de mantenerlo todo con limpieza y todo, porque no tenemos servicios ni estaba por parte del ayuntamiento, no podíamos hacer. Ahora le hemos dado una vuelta y la idea es pues estamos ya confeccionando un proyecto que cumpla las normativas para todo tipo de albergues, que puedan ser, ahora mismo es de juventud, pero puedan ser turísticos o de peregrinos, que también aprovechando que pasa el camino por allí. Y lo mismo, pues que haya una licitación abierta con total transparencia para que solo puedan llevar personas que realmente estén interesadas en movilizar y que aporten también al pueblo. Porque cualquier tipo de asociación o empresa que quiera hacer, me da igual que sean actividades culturales que actividades deportivas, todo va a ser en beneficio que va a reportar en el propio pueblo, que también es importante. Bueno, pues por acabar en ese entorno, el colegio, ¿no? El Colegio Santiago Galas también ha tenido multitud de mejoras en este año, de momento la implantación del aula de un año también, un avance, y hace poquito estuvo la consejera Marina Lombó, que estuvo también nuestro compañero Daniel de Onda Occidental, ahí hay un vídeo en las redes de lo que dio de sí esa visita en la que se han hecho muchos avances dentro de ese Colegio Santiago Galas. Pues sí, mira, con el colegio yo estoy muy contenta también con todo lo que es la directiva del colegio, siempre hemos tenido buena sintonía con ellos para favorecer las cosas. Hoy todavía hemos estado tratando pues para el tema de la plantación de los árboles la semana que viene, porque el año pasado también lo conseguimos los árboles a través de la consejería, pues un poco estar en relación, apoyo a todo lo que se le pueda ayudar dentro del ayuntamiento. Empezamos cambiando la luz LED, que llevaba 45 años desde que se había hecho el colegio, que eso lo hicimos a finales del 2019, con una subvención de la Consejería de Ganadería y Medio Rural. Y claro, vieron un avance importante, pero cuando empiezas a hacer un pequeño arreglo y llevan tantísimos años sin hacer nada, pues te das cuenta de que se necesita todo, que no solamente es darle una mano de pintura, se necesitaba pues un aula de informática, se necesitaba un aula de educación especial que está funcionando muy bien, se ha conseguido el aula de un año. Hemos hecho arreglos en cuanto a pintar la fachada, a poner el suelo de seguridad de los niños en la parte exterior, el arreglo del colegio, de lo que es la insonorización del comedor, y después pues hemos ido haciendo distintas cosas que venían. Ahora mismo están poniendo allí a los alrededores, le vamos acoplando todo porque lo vemos que es necesario y que también puede aportar para el colegio. Se está poniendo ahora el punto de recarga de los coches eléctricos también. Se reparó con una subvención nominativa en la pista, se puso canastas de minibásquet y todo. Se les colocó también a través de un convenio que se hizo con una asociación que vino al albergue el crear el campo de rugby, arreglar la bolera cubierta para dar también acceso, cuando se hizo el año pasado también los bolos en la escuela, en el propio colegio hicieron la escuela de bolos por las tardes, en las extraescolares. Entonces al final es un cúmulo de muchas cosas que se han ido haciendo para mejorar todo el recinto. Y cuando ha venido Marina Lombó, que les sorprendió muchísimo pues lo motivados que estaban, la junta directiva, el profesorado y que nos motivaban todas las propuestas que tenían, pues los niños ya le hicieron saber que querían un rocódromo y ya estamos en ello, ya se está pintando y ya se está ya colocando, ya en breve volveremos a tener, si Dios quiere, la visita de Marina para verlo de nuevo y ya ha hecho una realidad, cuando esto ha sido el mes pasado.
Así que yo creo que estamos siempre ahí trabajando porque la educación es un pilar fundamental para que sigan manteniéndose los pueblos vivos, si no los niños se marcharían. De hecho, tenemos 9 nacionalidades en el colegio de Ruilova, un colegio tan pequeño y hay todo tipo de niños y están todos contentísimos. El día que ha venido la consejera, pues pudo comprobar el buen ambiente que había y el funcionamiento en cuanto a todos los proyectos que se estaban realizando en el colegio. Si hablamos de educación, alcaldesa, tenemos que hablar también de sanidad. Sí. El tema de la sanidad en su municipio, ¿cómo se encuentra? Bueno, pues el tema de la sanidad, nosotros, no nos podemos quejar. Durante la pandemia sí que tuvo que, por motivos de que el consultorio médico es muy pequeño, entonces no tenían espacio tampoco para estar la gente cuando estaba en la sala de espera. Y por parte de sanidad se decidió, como a otros muchos, pues cerrarlo de forma temporal y trasladarlo al mismo médico que nos daba servicio al municipio de Ruilova, lo da en el pueblo de Cóbreces, de Alfo de Lloredo. Entonces se empezó a dar las asistencias, vamos a decir, presenciales, las tuvimos allí en Cóbreces, pero se puede decir que ningún vecino tuvo necesidad de falta de asistencia, incluso asistencia por parte de los médicos a domicilio si hacía falta. Y esa temporada que estuvo cerrado, pues sí aprovechamos a adecuarlo, a cambiar unas salas, a ponerlo un poco más amplio, pintarlo, a decentarlo. No deja de ser insuficiente lo que es el consultorio. Nosotros consideramos desde el minuto cero que había un espacio y un edificio muy grande, que en su día vinieron a verlo desde Sanidad y lo vieron muy apto para hacerlo, que ya era algo que ya estaban trabajando en la anterior legislatura. Y propusimos pues el hacer allí el centro de salud, porque había una serie de subvenciones a nivel europeo para poder haber rehabilitado el edificio. Pero bueno, había que desafectarlo porque hay allí un taller de cerámica que se encuentra en una situación de precaria hace muchos años y no tiene la legalidad suficiente para poder estar allí ejerciéndolo. En estos momentos se encuentra todavía en proceso legal, el juez decidirá qué será, pero no dejaremos de insistir porque allí pues habría un buen centro de salud acorde a las necesidades que hay hoy en día, pudiendo tener allí la extracción de sangre en lugar de ir a Santillana del Mar, o que acudiese un pediatra X días a la semana, o sea, mejorar la sanidad. O sea, consideramos que ambos pilares, tanto la educación como la sanidad, son fundamentales y seguiremos peleando. O sea, no tenemos deficiencia de asistencia médica. Eso hay que dejarlo muy claro, que tenemos buenos profesionales trabajando y que ellos están muy dedicados a hacer la asistencia a domicilio y a todo, pero que tenemos que adecuarnos a tener un mejor edificio para poder hacerlo, mejorarlo. No hace mucho tiempo tuvo que salir a la palestra en esta radio, en Onda Occidental, para contestar a algunos vecinos sobre el tema de la concentración parcelaria. Mira, el tema de la concentración parcelaria yo entiendo que ha podido crear polémicas porque la gente desconocía en un principio que se iba a hacer. Cuando nos plantearon si queríamos reiniciar una concentración parcelaria que hacía más de 25 años que se había comenzado y se dejó paralizada, lo que son las parcelas habían quedado pues como si tuviesen una carga. Al fin y al cabo, si mañana hay una venta, un traspaso por herencia, cualquier tipo de movimiento de titularidad, tenían que solicitarlo porque eso no deja de tener una carga porque estaba afectado a una concentración. Yo pregunté cómo estaba en la consejería, incluso me hablaron de que habían hablado con gente que ya estaba jubilada, claro, habían pasado muchos años. Sí me dijeron, dicen, no hay fondos para ello, entonces en principio si no lo que tendríais que hacer es desafectar esas fincas para ya quitarlo de en medio o al contrario. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando el año pasado me dijeron, Sara, hay un fondo para hacer la concentración, se puede reanudar porque allí ya se había iniciado hace muchos años, pero lo primero que hay que hacer es un acuerdo de pleno en el que esto se decida reanudarse. Antes de comenzar nada lo llevamos al pleno, la sorpresa fue que los concejales votaron que sí, todos, entonces pues iniciamos el procedimiento de volver a reanudar la concentración
Lógicamente hay gente que se asustó porque eso ha pasado muchos años, cómo estaba la situación y cómo está todo. A fecha de hoy todavía seguimos con un procedimiento de información abierto, es decir, no se ha tomado ninguna decisión administrativa de comenzar con unos plazos para hacer las alegaciones y cerrarlos y que la gente se quede ahí tirada. Todo lo contrario, se ha dicho a la gente pues, que vaya buscando la documentación, de cómo está el tema de las parcelas y todo eso. Todos los miércoles están viniendo de la consejería, 2 técnicos, incluso el director, Lucinio también, ellos traen un programa y les informan cuáles son sus parcelas, que a lo mejor esas parcelas, pues lógicamente que hace 30 años estaban a nombre de una persona que a lo mejor ahora está difunta, o de los padres, o de herederos, o de lo que sea. Entonces se les informa de cómo está la situación, de que hagan sus alegaciones y de cómo se va a tramitar el procedimiento, porque había una cantidad muy importante considerada para hacer el arreglo de caminos. A la par que se harían el arreglo de caminos, pues se comenzarían con todos estos trámites administrativos que ya te digo que no es nada cerrado ni definitivo. Y ahora mismo tenemos una parcela más que ha salido a la palestra, que es la nueva ley del suelo. En las anteriores concentraciones que se hayan podido hacer, eso no estaba así regulado. Entonces, lo que sucede ahora mismo es que hay ciertas parcelas o que están en la corola que cumplen las normativas que hoy en día permitirían que se edificaran. Entonces, esas parcelas, lógicamente, no se las puedes trasladar a otra persona, es mi punto de vista también, que no se las puedes trasladar a otra persona ni se pueden considerar que puedan estar dentro de la concentración. Entonces, todo eso también lo estamos estudiando para ver qué decisiones se tomarán para poder sentar las bases para hacer la concentración. Para nada va a ser la concentración del 2000, de hace 25 años o más, sino que ahora se inicia eso que ya estaba planteado con los caminos y las formas para darle una continuidad, para comenzar, pero es un inicio de nuevo, que a lo mejor les va a llevar mucho más trabajo porque ahora tienen añadido el trabajo exactamente de una normativa y el trabajo de adecuar y actualizar los datos que ellos tienen de hace tantos años. Pero bueno, que en ningún caso tienen por qué estar asustados los vecinos ni nada, sino que todavía continúa el proceso abierto y saben que nosotros les seguimos pidiendo que mientras la gente quiera se apuntan y tienen citas y todos los miércoles tienen la disponibilidad de que les atiendan personalmente e informarse. Ha sido una legislatura con bastantes obras. Hemos coincidido además allí en Onda Occidental en alguna de esas inauguraciones. A nivel de asfaltado había trabajo por hacer y dentro de la Consejería de Obras Públicas ha recibido bastantes fondos y bastantes ayudas también con esa senda peatonal y esa zona del cementerio. Han sido situaciones que eran muy demandadas y muy necesarias, ¿no? Sí. Mira, la zona, por ejemplo, del aparcamiento del cementerio, aparte que ya, considerábamos que en el cementerio hicimos también bastantes obras de adecuación y lo que era el tanatorio, porque no tenía, que también lo aprovechamos a hacer con los operarios de corporaciones en la época de la pandemia, porque esos trabajos sí que los podían realizar, estaban de manera aislada y aprovechamos a hacer trabajos sobre todo de poner en los edificios, no solo de pintarlos y adecuarlos, sino algunos ponerles que no tenían ni siquiera un aislamiento, o sea, hacer tabiques y aislarlos de humedad. Entonces aprovechamos a solicitarles, así como de forma inmediata y rápida, pues que necesitamos adecuar también el aparcamiento, que ya quedara todo un poco decentado y organizado el tema de los aparcamientos del cementerio. Fue un proyecto que se lo presentamos a la consejería y la verdad que como era un proyecto menor, enseguida sacaron una licitación y nos lo hicieron directamente la obra y todo. Y después pues también solicitamos el cambio, que se ve menos y ahora parece que está todo ya tapado, pero bueno, hubo un cambio de lo que es saneamientos y de lo que es... Creíamos que era un importante saneamiento, pero había tuberías que estaban de fibrocemento todavía. Entonces lo que hicimos fue todo el cambio del tema en 2 tramos grandes, uno en el barrio de la Iglesia y otro en Sierra. Hicimos todo el cambio, aprovechamos a hacer unos soterramientos de los cables eléctricos y aprovechamos también a hacer una acera que estaba todavía sin terminar allí. Y al finalizar la acera, pues ya vimos que hacía falta otro aparcamiento allí,
que el barrio, lo que es en verano, pues se nos queda muy pequeño todo, porque es un municipio que tiene muchas segundas viviendas, pero de gente que viene ahí a pasar todo el verano. Y entonces les presentamos otro proyecto seguido para ver si nos podían hacer el aparcamiento, que también nos lo hizo la Consejería de Obras Públicas. Y todo el asfalto de Goichicoa ya ni te cuento, ya tenemos asfaltado todos prácticamente. Nos faltan barrios, hay muchos barrios que hemos ido haciendo cosas, pequeñas cosas nosotros a nivel municipal, pero lo fuerte pues ya lo hemos terminado todo también. Ya se ha hecho la recepción final de obra del asfaltado desde Tramalón a Trasierra y de Tramalón a la zona del Licel, de Sierra. Ha hablado de esas segundas viviendas y hace poco en un medio nacional he leído un reportaje en el que se denomina a Ruilova la Beverly Hills. Está creciendo, se está notando mucho ese crecimiento que está teniendo el municipio con esas segundas viviendas de mucha gente que veranea por nuestra comarca y que ha apostado ahora por Ruilova, que en otros casos estaban en Comillas o en otros lugares. Sí se nota, pero yo creo que la gente que reside en Ruilova como segunda vivienda es gente que sus familias llevan muchos años viviendo en Ruilova. Es decir, hay familias numerosas que a lo mejor tienen 5 o 6 hijos, que ahora tienen nietos y que esos pues no entran todos en la misma casa que estaban de principio la familia. Y esa gente son los que han decidido, la mayoría de ellos, pues comprar o parcelas o hacer edificaciones dentro del municipio. Pero tanto como desbordamiento yo creo que no. Desbordamiento no, pero de gente no. Con perras, como decimos aquí, muchísimas, sí. Muchísimas. Que bueno, que esas familias que vienen con dinero y que hacen sus chalés y sus parcelas, dan mucho trabajo después a... Da mucha actividad. A mí, el día que vinieron, que por cierto pusieron muchas cosas que yo no estaba de acuerdo con ese reportaje, lo tengo que decir, para nada. Yo considero que le da prestigio a Ruilova, ese tipo de familias. Otra cosa es que nos perjudique porque llega un momento que los terrenos están inviables para poder comprarlos la gente de Ruilova. Eso sí, pero no olvidemos que lo han vendido los de Ruilova, porque esos terrenos era de gente de Ruilova. Entonces, no podemos decir, lo vendo, cojo la pasta y ahora no quiero que estén aquí los de afuera haciendo viviendas. Esas viviendas y esas familias creo que lo que dan es prestigio a Ruilova, porque al fin y al cabo es un buen turismo el que traen, y que esas casas no están desatendidas, son casas igual que se gastan el dinero en comprar el terreno y hacer la casa, se lo gastan en mantenerlas. Y la gente que las mantiene es la gente del pueblo, porque ahí necesitan al pintor, al electricista, al fontanero, a la persona que le abre la casa, cuando va a venir a la reparación o a una revisión de la caldera o no sé qué, y el jardinero, toda esa gente es al final el que está trabajando, es gente de Ruilova o de alrededores. Entonces hay que también ver la parte positiva, porque eso es una actividad económica importante para el municipio. Y a ver, no creo que a nadie le moleste el tener ese tipo de gente con prestigio, porque no te dan... No voy a hablar de otro tipo de colectivos, pero yo creo que todos preferiríamos tener un vecino de ese tipo que no otro que tuviese las cosas totalmente abandonadas o que diera una imagen negativa o de abandono o de desastre del pueblo. El pueblo, lo que sí tenemos que hacer es conservarlo para que siga siendo como pueblo, que no nos hagan masificaciones de urbanizaciones, que puedan ser casas integradas en el entorno, y esta gente es lo que quiere. Todos dicen, es que quiere no sé qué tal, ya, y si puede comprar el terreno de al lado, porque quiere realmente eso, que se siga conservando tal cual es. Hay algún alumbrado de los que viene y dice, madre mía, tienen todo esto sin explotar, todo lo que está del polo, ¿aquí haría yo? Digo, sí, pero no vas a hacer nada. La convivencia es buena, la convivencia es positiva entre los vecinos del día a día de Ruilova y los que vienen. Y luego también al hilo hubo una ordenanza de civismo y ha habido, recuerdo el verano pasado, en algunos pueblos de Cantabria, esas polémicas con pues gente que vienen de turismo, de visita y no respetan esas costumbres. En Ruilova no sucede nada en ese sentido, no hay problemas de convivencia. No. Yo creo que la gente estaba pero totalmente confundida, porque la persona que ha comprado allí sabe lo que hay. Hombre, puede ser que haya alguno que haya venido a decir que le estorban los campanos de una oveja al estar durmiendo la siesta. Pues a lo mejor puede haber alguien que lo haya dicho o lo haya pensado,
pero no hay esas quejas ni ese transmitir dentro del municipio ni nada por el estilo. Se quejan más los vecinos del día a día de que le huele mal el abono del de al lado que el veraneante que viene ahí a pasar el día y a que le gusta ver también el campo con animales sueltos y de aquella manera. Yo por parte de la gente que tiene su segunda residencia allí no he recibido nunca quejas de ese tipo, ¿eh? En mi caso, yo puedo decirlo así, que no lo he recibido, sino todo lo contrario, como que ellos también agradecen, vienen a estar tranquilos, a tener su propia tranquilidad dentro de las casas y demás. Yo no te digo que vayan a tener mucha relación con la gente del pueblo ni no, sino que más bien la tienen a nivel de que les dan trabajo a todos los del pueblo, por eso los conocen al final. Pero quejarse de ese tema no. El tema de la ordenanza pues surgió a raíz de la pandemia, la cantidad de botellones que lo sufrimos muchísimos y claro, estabas todos los días llamando a la Guardia Civil para que te apoyaran y todo y decías, si no tenéis ordenanza, es que no podemos hacer nada. Realmente tenéis que tener una ordenanza que lo regule, aunque hay una a nivel nacional, pero tenéis que tener una ordenanza de que aquí está prohibido que hagan esto. Y fue precisamente todo lo contrario, por beneficiar a los ganaderos que tenían los animales pastando allí en las fincas, y eso sí que es cierto que no se respetaba, que la gente hacía sus fiestas, entraban en las fincas como si las fincas fueran de ellos, y entonces pues creó la polémica y malestar entre los ganaderos de decir, oye, que ahí donde vayan a dejar basura, una bolsa o no sé qué, mañana yo puedo tener el ganado y se puede ahogar un animal o puede tal... por eso fue precisamente el crear la ordenanza, más que otra cosa, pero no por quejas, no lo contrario, no por quejas de la gente de afuera hacia que le estorbase el tema de los animales o para nada. Alcaldesa, Ruilova es un ayuntamiento rico. Hombre, si te hablas al municipio, al propio municipio, al ayuntamiento, sí, el ayuntamiento tiene las cuentas súper saneadas con un excedente. Pero es rico, el presupuesto, ¿qué presupuesto manejáis? Pues ahora mismo le tenemos en 2 millones y pico de euros. Le hemos subido. Un municipio de 800 vecinos le hemos no subido mal, porque estaba súper atrasado en el sentido de que no estaba actualizado ni datos de los sueldos, ni de las obras, ni de los gastos de suministro. Se tiró muchos años haciendo presupuestos prorrogados sin actualizarle y ahora pues lo hemos actualizado con todo el tema permitiendo la normativa que podíamos utilizar el excedente de tesorería y el remanente para tal, pues de ahí que vayamos a emplearlo en obras como la piscina y demás, porque bueno, es del municipio, pues que se emplee en el municipio antes de que se pierda. Y regularizar, imagino, los puestos de trabajo de la gente que trabaja para el ayuntamiento. Todo. En principio solamente había, bueno, aparte del secretario interventor, solamente había una funcionaria hace muchísimos años, por cierto que ahora ya está jubilada, imagínate cuando se hizo el único examen que se habría podido hacer en ese ayuntamiento. No ha habido ni una sola examen, oposición ni nada de regulación de los puestos. Nosotros apostamos por ello, hicimos una regulación, una RPT, regulación de los puestos de trabajo, determinando las funciones que tenían que tener, los salarios y demás. Para ello se hicieron muchas mesas de negociación con sindicatos, con el abogado. Fueron recurridas, pero a fecha de hoy ya tenemos las 2 sentencias favorables hacia el ayuntamiento, felicitándonos por la labor que habíamos hecho, e incluso los sindicatos. Entonces, yo creo que es algo importante para todos los trabajadores y para el ayuntamiento. Se ha conseguido también la estabilización, la base, se han publicado y todo, la base para la estabilización de los puestos de trabajo, y considero que Ruilova es un sitio por el que se puede hacer mucho, pero que había un desorden, vamos a llamarlo, en cuanto a organización del ayuntamiento, en cuanto a ordenanzas municipales, son todas muy antiguas en todos los sentidos, entonces eso conlleva mucho trabajo administrativo que no se ha visto en época de pandemia, con bajas de personal, con todo, pero que ahí se ha ido sacando todo para adelante. De esas decisiones que ha tenido que tomar, muchas de ellas polémicas, porque no son fáciles de tomar esas decisiones, se le han creado algunos enemigos políticos. Sí. Incluso dentro de su propio partido. Sí, puede ser, pero bueno, lo que no podemos hacer es ir a un pleno, tomar una decisión
y después de haberla tomado decir, ay, como un vecino me dice que no le gusta, yo me echo para atrás, como el caso de la concentración parcelaria. No, hay decisiones que tienes que tomar que dentro de las de que son malas tienes que tomar la menos mala, pero tienes que tomar una decisión, no puedes dejarlo pasar y decir pues no la tomo. Entonces hay a mucha gente que no le han gustado las decisiones que ha habido que tomar, pero yo creo que hemos tomado las decisiones legales y justas y que a la vista está. El caso de la RPT, por ejemplo, que tuviéramos las sentencias favorables por parte en los dos juicios, en este caso, de ambos sindicatos y demás, y que acabe el juez poniéndotelo en la sentencia y felicitándote por el trabajo que hay hecho con un montón de mesas de negociación, que en ningún caso nosotros hemos querido perjudicar a los obreros, siempre es lo que hemos dicho, justamente todo lo contrario, es que estaban ante una situación que cada vez que tenían elecciones tenían miedo a que el que entrara les echara a la calle. Pues yo creo que esas cosas son necesarias y ninguno de ellos tenía un puesto asegurado, era todo personal laboral y ahora pues van a tener unas funciones delimitadas y unos derechos que ya van a ser de ellos. Y es un trabajo que, claro, que crea mucha polémica, revuelo, se dice las cosas que no son, se malinforma, incluso a veces por parte de los sindicatos no han sido los que se hayan dirigido al personal a decirle realmente cómo se estaban haciendo las cosas y lo que se pretendía hacer, entonces da lugar a que digan, es que no quiero echar a nadie. Si un puesto de limpieza, por ponerte un ejemplo, sacas una licitación y al día siguiente dices, se acabó. Es todo lo contrario, lo que se trata de mantener es que las cosas estén en regla y bien. Un municipio como Ruilova, con gente que viene de fuera, como decía mi compañero Óscar Arcones, que vienen y hacen tantas casas, hay que tener la conectividad a tope, y saneamientos, agua, suministro de agua, hablaba antes de tecnología LED en el colegio, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Todos los pueblos. Ahora, de hecho, bueno, de las primeras cosas que hice, porque además estaba bloqueado, fue el que pasaran la fibra desde Comillas hacia Ruilova. O sea, en el 19, bueno, pues en el año 2019, en septiembre, yo entré en junio y puedo decir que en septiembre todas las casas de Ruilova tenían ya fibra. Algo que nos facilitó a todos, especialmente al trabajo. Nosotros como enchufamos. Claro. Para la Marcha del Norte necesitamos. Y fue algo que lo vieron la gente que pudo hacer teletrabajo y sobre todo los niños a nivel de, principalmente ya más también los que estaban en el instituto, que se tenían que conectar y fue algo súper importante. De todos modos tenemos, lo que sí hay en verano es saturación por la cantidad de gente que hay y se bloquean a veces las líneas incluso de teléfono. Sí, pero también en otros municipios más grandes, sí, ya le digo yo, alcaldesa. Nosotros lo hemos pedido ahora, cuando te mandan todos los años la Dirección de Telecomunicaciones, pues a ver qué mejorías o qué zonas están más con menos cobertura o que puedan fallar, y precisamente el barrio de la Iglesia es uno de los que peor cobertura tiene. Habla de telefonía móvil. De telefonía móvil, pero que falla también a todos los niveles, y es por la saturación de gente que hay, pues a partir de Semana Santa ya empieza a fallar fines de semana, julio y agosto. Entonces, bueno, en Trasierra, por ejemplo, nos da el aire por los cuatro costados, pero también nos llega buena cobertura, mejor que en otros barrios, pero allí, por ejemplo, en el barrio de la Iglesia, sí que tenemos muchas dificultades y lo vemos a nivel en el ayuntamiento, que el viernes a mediodía ya parece que falla el teléfono y que se corta cuando te llaman, que tal, y es por eso, es por la saturación de líneas que hay operando en esos momentos. Tiempo, ¿no? Sí. Le preguntaba la tecnología LED porque ahora está de moda, eso de poner las farolas todas. Es la pregunta de Marcelo. No, es porque es la pregunta, no, es la respuesta que dan la mayoría de los ayuntamientos. Yo ya he puesto tecnología. Ha sido un avance para esta. Pongo tecnología LED y me ahorro no sé cuánto dinero. Bueno, pues nosotros, yo te puedo asegurar que comenzamos haciéndolo en el colegio. Tengo solicitadas subvenciones para hacerlo en el resto de edificios municipales. Pusimos placas solares también en el cole después, y ahora mismo estamos justo haciendo el plan de seguridad para probarlo ahora,
y hacer el acta de inicio de la obra para el cambio de LED de todo el municipio a La Paz. Todo a la vez. Todo a la vez. Conseguimos una subvención del IDAE que había a nivel nacional, era competitiva, te puedo asegurar que fue el 5 de noviembre, porque estuvimos allí un montón de horas, dale y dale y dale, que se quedaba todo bloqueado también y había que ir pasando distintas pantallas, ir metiendo toda la documentación que ya teníamos preparada. Y yo creo que fuimos el primer municipio de Cantabria que conseguimos el 100% de esa subvención, con lo cual fue un orgullo terrible. Todo lleva su procedimiento, después hubo que crear los pliegos, una vez que tuvimos que esperar a la resolución definitiva, teníamos la aprobación provisional, nos dieron la definitiva, hubo que llevarlo a pleno para que pudieran admitir la licitación por parte del ayuntamiento para esa obra. Y ahora ya se hizo también, a través de la plataforma del gobierno, se hizo también la licitación, una licitación totalmente transparente, en la que entraron varias empresas, esa fue más fácil que la de la piscina. Y ahora mismo estamos justo que están preparando toda la documentación para el plan de seguridad y se hará, pues ya, si se hace el acta de inicio, pues también a finales de este mes, tienen un mes para comenzar y empezaremos a hacer todo. Lo que sí metimos en esos pliegos fueron muchas mejoras que se puntuaban para darle valoración. Mejoras en cuanto a hacer ampliación de puntos de luz que no hay, en casas pues que a lo mejor han hecho ahora una ampliación a casas por el tema de la ley del suelo, lo que hablamos, que conlleva que sí, que tienen que ser a menos de 100 metros del urbano, pues ¿por qué? Porque luego tú también tienes que darle todos los servicios. Después te van exigiendo, como es normal, que esté asfaltado hasta llegar a casa, el saneamiento, que tengan el alumbrado, todo. Entonces, todos esos puntos donde se han ampliado los edificios y tal, lo hemos puesto a valorar. Zonas como, por ejemplo, el alrededor del Remedio, que tiene una falta de iluminación también muy importante, la hemos puesto considerada de las mejoras también que iban a ser más valoradas. El tema de tener puntos de wifi en los distintos sitios públicos del municipio, porque en Trasierra, por ejemplo, lo pusimos en el parque cuando hicimos el tema de los peregrinos, llevaba también la toma wifi, pero hay en otros muchos espacios que no lo tenemos y consideramos que también es importante. Y todo eso se va a iniciar también ya. Dirán que estamos todo de obras ahora que vienen las elecciones, pero no es así, es lo que hablamos. Esto ya se inició hace unos años, la convocatoria de esta subvención salió el 5 de noviembre, pero no de este año, sino del pasado, y después, desde que te dan la aprobación, te pasan los periodos y puedes iniciar con las licitaciones, publicarlo, licitarlo, pues pasan meses. Ahora ya sabemos qué empresa va a hacerlo y todavía pues ahora hay el periodo de que tiene que presentar el plan de seguridad, hacer el acta de inicio y tiene un mes para comenzar la obra. O sea que incluso después de haber hecho todo el periodo de la licitación, tienes un par de meses más todavía para que vean el comienzo de los trabajos. Lo hemos dicho otras veces, todo el trabajo para que conseguir una transparencia y que la gente vea que las cosas se hacen bien, pues todo eso lleva más burocracia, más papeleo y retrasa muchísimo cualquier obra. Sí. Entonces, todos los alcaldes que han pasado expertos. por aquí nos lo dicen. Todos los alcaldes son expertos en esos temas y claro, los que llevan muchos años, pero cuando uno llega y se sienta ahí por primera vez, no como Sara, tiene que ser difícil, ¿no? De darse cuenta de todos los procesos que tienen, ¿no? Porque lo que nos transmitís, lo que nos transmiten los alcaldes, es lo difícil que es acceder a las subvenciones, que bueno, al final es dinero para los ciudadanos, pero lo que cuesta llegar a ellos. Son muy difíciles, pero a ver, yo te digo, hay también otros procedimientos. Yo animo, siempre se lo he dicho, a los concejales y a la oposición también, que cuando se forman grupos municipales, que nosotros, una de las polémicas que hubo anteriormente en nuestro propio partido, la persona que estaba encabezando no presentó el grupo municipal y yo, aunque no era concejal, sí que formaba parte del comité y apoyaba las cosas y los trabajos que hicieran falta hacer o apoyar. ¿Qué falta ves en ese sentido? Pues que tampoco se trabaja por parte de la oposición, que como grupo municipal tú puedes presentar los proyectos. O sea, estos mismos proyectos que te hablo yo, que cuando llegué allí y hablé con los técnicos, oye, quiero esto, aquí nunca nos han pedido eso. ¿Me entiendes? Y a mí me chocó muchísimo. Y como grupo municipal, todos
pueden hacer esa labor y trabajar y decirte, oye, que yo quiero que se haga esto. No, la oposición aquí francamente ha sido de poner zancadillas, no de trabajar ni de presentarte ningún tipo de proyecto ni nada. Yo creo que todos lo podemos hacer y en ese sentido lo primero que tienes que hacer es informarte de y cómo va este procedimiento. Si yo hago un proyecto, ¿a dónde le puedo llevar para que me lo hagan sin contar con fondos del ayuntamiento? Si es un proyecto menor, si es un proyecto mayor, qué tipo de tratamientos le van a dar en la consejería, si después ellos tienen que hacer la licitación, cuánto tiempo les lleva, qué es lo que yo les tengo que presentar, de cesión de terrenos, de todo eso. Entonces yo creo que yo cuando llevo un proyecto ya a la consejería, le llevo el proyecto y todo el trabajo del papeleo puesto. Aquí lo tenéis todo, con todos los permisos, ¿sabes? Y eso ya lleva muchos meses de trabajo detrás. Pero a ellos les facilita en el sentido de que ya tienen el trabajo hecho ya y pueden presentarlo para licitar. Bueno, cuando hicimos lo de Ruilova, por ejemplo, en Trasierra, presentamos, yo cuando inicié la candidatura, una de las primeras personas que me visitó fue la directora de Sajanansa y me dijo que sentía mucha pena por Ruilova, porque allí se habían perdido todos los años el pedir las subvenciones que correspondían a cada ayuntamiento, que nunca habían solicitado nada para el ayuntamiento. Y le dije, ¿qué puedo pedir? No, es que se acaban los plazos y tal, ¿qué puedo pedir? Que sea rápido, ágil, el proyecto y tal. Bueno, pues si no te cumplen las normativas los parques, por ejemplo, pues los parques. Bueno, pues 4 parques, hasta donde llegue el dinero, pero yo lo voy a emplear. Y lo que me sobró para la marcación de la Marcha del Norte. O sea, te quiero decir que al final dices, buscas, bueno, pues una subvención para flores. ¿Para qué quieres flores? Ya buscaremos dónde ponerlas, pero si nos lo pueden dar, ¿por qué vamos a dejar que lo lleve otro? Vamos a trabajar. El trabajo que hay detrás, yo creo que es que no tenemos que ser ahorrativos en ese trabajo, que tenemos que desempeñar ese trabajo, que para eso estamos, y molestarnos en decir qué son las subvenciones que salen, qué es lo que se puede pedir, cómo es el procedimiento para pedirlas. Y es una manera de sacar las cosas adelante. Si no, por supuesto que no lo podrías hacer. Para empezar, porque yo conté con unos presupuestos prorrogados que no se podía hacer ningún tipo de obra, entonces no podía disponer de dinero por parte del ayuntamiento para realizar nada. Tenía que buscar que las consejerías me lo hicieran, las consejerías, subvenciones o ayudas. Y bueno, pues al final te haces un poco experto en pedir. Coges y vas allí, tocas por todas las puertas y dices, a ver quién me puede dar aquí. Bueno, pues hablando con Sara Portilla, alcaldesa de Ruilova, es un placer poder conocer más de cerca los entresijos de esa política municipal en Ruilova. No ha sido fácil, yo sé que esta legislatura no ha sido fácil, no solamente se encontró con la alcaldía, sino que le han llovido críticas y palos por todos lados, pero ha salido viva. Pues por supuesto que sí. Creo que tengo mucha fortaleza en ese sentido porque eso a veces te hace ser más fuerte. Dices, bueno, ¿y por qué no? ¿En manos de quién vas? Cuando he pasado todas estas polémicas y tal, lo que más me sorprende es que la mayoría silenciosa, como se suele decir, son los que han venido a decirte, no nos dejes en manos de nadie, continúa trabajando. Y eso pues a mí me ha dado más fuerza. Además pueden decir lo que quieran, pero como soy un poco más oca en el sentido del trabajo, pues no me importa trabajar y seguir, que esas cosas o esas zancadillas, pues bueno, que no me dejan saltar por aquí, pues doy la vuelta, pero yo voy a continuar haciendo las cosas. Que no puedo hacerlo porque tengo que contar con un pleno, pero puedo presentar un proyecto a una consejería y me lo van a hacer, pues vamos a hacerlo de esa manera. Y trabajando por dar a conocer a Ruilova, por hacer cosas diferentes también. ¿Le ha quedado algo en el tintero de lo que quería hacer, algo importante? Sí, el centro consultorio médico. Ese desde luego, pero no porque se haya quedado pues un poco por impedimento al final de la situación viene desde los y de tal. meses de alcaldesa. Sí, pero vamos, que no lo voy a dejar, ¿eh? No lo pienso dejar, lo tengo clarísimo que es una cosa que es muy necesaria, igual que el tema del colegio, y creo que hemos invertido todas las fuerzas en que eso mejorase. Creo que también el tema de sanidad, igual que el tema de la educación, también el tema del transporte para la educación, pero bueno, pues son cosas que todavía se pueden hacer, pero había tanto por hacer o por trabajar. A mí me daba mucha pena cuando, sin haber estado en campaña incluso, cuando propusimos trabajar y ser pues un grupo de trabajo, saliéramos o no saliéramos,
fuimos a las consejerías para ir informándonos y cómo estaban, y un día cuando llegamos allí nos dicen, ahí vienen los millonarios, los nuevos millonarios. No, que somos los de Ruilova. Dice, por eso, porque lleváis sin pedir una subvención, una ayuda en la consejería, vamos, años. Entonces eso pues te da mucha rabia. Dices, ¿por qué no vamos a pedir nosotros para nuestro municipio? Si hay cantidad de cosas que hacer y conocer y sitios para todavía mejorar, como el Mirador de Yello y cantidad de cosas. No quiero que se masifique, que es No. maravilloso. Porque allí va Óscar a merendar. Sí. Y luego eso, pues sobre todo un poco apoyar más la cultura. Ahora tenemos una nave que hemos comprado también, que era algo que estaba muy demandado por los operarios del ayuntamiento y todo, pues porque no tenían un sitio donde poder cambiarse, tener sus taquillas, organizada la herramienta, todo. Y ya se ha podido comprar la nave municipal. Dentro de allí del municipio llevábamos ya trabajando también hace tiempo para poder comprar otra, pero por unos procesos administrativos no se pudo hacer. Y entonces la casa, las antiguas escuelas de Pando, que se llaman, ese es un edificio que es precioso y está lógicamente pues un poco abardalado, como decimos aquí, porque tiene allí que si la pala, que si los camiones, que si el tractor, que si el coche, que herramienta, que se usa un poco de almacén. Es un edificio precioso pues para hacer cantidad de cosas, no solamente culturales, de talleres que se puedan hacer o cursos, que hemos estado haciendo cursos también, pues un poco fomentando también el trabajo, como los de asistencia a domicilio, o hacer otro tipo de talleres que sean productivos para la gente y que puedan conseguir trabajo dentro de los núcleos rurales, porque también estamos peleando mucho con el tema de las viviendas sociales. Hace años se cedió un terreno a Gesvicán y se hicieron un bloque de viviendas, pero el otro que se pretendía hacer otro similar, pues no se han hecho. En principio ha habido viviendas que han estado vacías tiempo y ahora pues las han adjudicado a gente con alquiler con opción a compra. Otras muchas, que tengo que decirlo por desgracia, que se vendieron y no las están utilizando, y son viviendas de protección. Y hay mucha gente que realmente necesita esas viviendas y no tiene dónde vivir. Entonces, pues hay que apostar porque se regule eso y porque pueda haber viviendas para la gente que hace 12 años, lógicamente, era gente a lo mejor estudiante o con 16, 17 años que no tenía intención de poder comprar una vivienda ni acceder a nada, pero hoy en día que ya tienen edad para formar una familia o querer tener una independencia en sus propias casas, y lo que hablábamos antes, el encarecimiento de los terrenos, pues no les permite poder hacerse una vivienda. Entonces, el tema de la vivienda sí que es importante, poder hacer viviendas sociales, porque hay gente también con necesidad de ellas, que las demanda, y estamos ahí haciendo mucho hincapié, pero Gesvicán no parece que tenga en proyecto iniciar viviendas sociales ahora mismo. Bueno, pues alcaldesa, muchísimas gracias por venir aquí hasta Onda Occidental, aquí a nuestro programa en el Pleno, para conocer la política municipal. Podíamos estar hablando horas y horas con Sara Portilla, pero bueno, como se acerca el 28 de mayo y llegan las elecciones municipales y autonómicas, te vamos a tener más tiempo para hablar seguramente y ya meternos en harina y hablar de los proyectos que prepara para el municipio en los próximos 4 años si sale elegida alcaldesa. Así que agradecerte la amabilidad que siempre nos muestras, el cariño que siempre nos muestras a Onda Occidental, el venir aquí a nuestro programa y dejar que te preguntemos de todo. Ha sido un placer, como siempre, poder compartir contigo, Sara. Igualmente, el placer es mío al poder estar aquí, sobre todo porque creo que dais una visión de las noticias neutral, que la gente realmente conozca la actualidad de las cosas y la verdad, muchas veces te dicen, no, es que nosotros tratamos de hacer las cosas con total transparencia, igual que todo el registro electrónico que se ha impuesto en el ayuntamiento, de manera que los concejales tienen todos sus propios certificados digitales y correos electrónicos de todo tipo para tener acceso a todos los expedientes de forma electrónica, pero a veces la gente pues dice, pues eso no llega el día a día a todo el vecino de a pie, y los bandos no todo el mundo los lee y las cosas, y parece que dicen, es que parece como que tienes falta de información, y yo creo que esta es una manera también de llegar a todos los vecinos,
El que tenga dudas, lo que tiene que hacer, como yo le digo, yo preguntar. estoy accesible a todo el mundo, que pregunte realmente, ¿no? Porque a veces se malinterpretan las Se cosas. habla mucho de oídas en nuestros pueblos. Eso es, y no se sabe. Y bueno, también les quiero decir a los vecinos que hemos hecho también, una de las ordenanzas que hicimos fue la exención, bueno, bonificación del 100% de los vehículos mayores de 25 años, que parece que dan por ley que todo está exento y no es así. Nosotros tampoco lo teníamos, y que tienen que presentarlo, aunque lo hemos dicho más veces, pues que tienen que presentar en el ayuntamiento la solicitud con una estancia general y la documentación del vehículo para que no tengan que pagar el impuesto. Pues esas cosas a veces no llega a todo el mundo, aunque tú lo digas. Pero bueno, que para eso también está el boca a boca y el preguntar. Pues Sara Portilla, lo dicho, muchísimas gracias por venir al Pleno, un placer. Y Óscar Arcones, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que volveremos otra vez a sentarnos aquí en esta mesa para hablar con otro alcalde, quizá y sea posible que esté con nosotros el alcalde de Rionansa, que es el que hemos citado para la próxima semana, José Luis. A ver si es así, porque siempre ocurre que a última hora puede fallarnos el invitado, porque claro, ahora estamos en una época... se acercan las elecciones y donde salta la liebre en cualquier parte y tiene que acudir a una reunión a Santander, que si el comité local, que si el comité regional, que si estas historias, y entonces puede saltar el protagonista, pero estaba previsto que sea el alcalde de Rionansa que nos acompañe la semana que viene. Sara Portilla, un placer, lo dicho. Igualmente, gracias a vosotros. Óscar Arcones, hasta la próxima. Hasta la próxima, Marcelo, y a todos los espectadores y oyentes. Pues hasta aquí una nueva edición de En el Pleno de Onda Occidental Cantabria. Buenas noches.